Paz a vosotras, amadas hermanas, les saludo en el amor de Cristo, deseándoles que estén pasando un bendecido sábado del Señor desde sus congregaciones, en algunos de los casos, o también desde sus casas en compañía de sus familias. Hoy tenemos una oportunidad de reflexionar juntas en un tema de mucha importancia, al igual que todos los que hemos estado viendo los sábados. Le doy gracias al Señor por este proyecto de las lecciones de Mujeres para Mujeres, ya que son temas adecuados a nuestra cotidianidad, a lo que estamos viviendo y enfrentando como mujeres en todas las áreas de nuestra vida. Gracias a Dios por este espacio que aún estando en contingencia, estando resguardadas en nuestra casa, hemos podido estar cerca a través de la distancia con la tecnología. Gracias a Dios por su tiempo, porque dispusieron este momento para juntas reflexionar en su palabra. Y el día de hoy nos ocupa una lección que yo considero de suma importancia, ya que estamos viviendo tiempos difíciles con la contingencia. Han llegado momentos de complicación a nuestros hogares y es necesario que sepamos identificar cómo nos está afectando todo esto, cómo estamos sintiéndonos con todo este tiempo, ya más de un año, de estar confinados en casa con situaciones diferentes. Gracias a Dios por este espacio. Bienvenidas, hermanas, y antes que iniciemos, quisiera que oráramos al Señor. Cierre sus ojos ahí donde se encuentra y acompáñeme a orar. Señor bendito, te agradecemos este espacio, Señor, y que aún en medio de la pandemia nos permites estar unidas en la distancia, reflexionando y pensando qué es lo que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy te suplico que toques nuestros corazones y que si han estado lastimados por las situaciones que estamos viviendo, que tú hoy nos permitas de diferentes formas comprender lo que nos está pasando. Conocer mejor nuestras emociones, porque tú las formaste y somos integrales, son parte de nosotros estas emociones. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Tú eres nuestro máximo ejemplo y permítenos en este tiempo deleitarnos y disfrutar este momento juntas en crecimiento y en bendición a través de tu mensaje. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas y en el nombre de Cristo Jesús te pido que nos sigas acompañando. Amén. Bueno, hermanas, este tema llamado emociones tiene que ver precisamente con nuestras emociones y cómo podemos percibirlas de una mejor forma para así gestionarlas de una forma saludable. Y el propósito de esta lección es, hermanas, que comprendamos que somos seres humanos integrales y dentro de esta integralidad tenemos estas emociones y lo básico y esencial que es conocerlas, identificarlas para manejarlas de una mejor manera. De esta forma vamos a manifestar la templanza, que es este fruto que brota del Espíritu Santo en nosotras. Para iniciar en esta tarde, hermanas, quisiera recordar una noticia que vimos hace tiempo, en octubre del 2019. En aquel condado de Santa Rosa, en Estados Unidos, fue muy mencionada, ya que fue una tragedia. Un hombre de 61 años, Richard Dennis, mató con un arma de fuego por equivocación a su yerno. El yerno quería darle una sorpresa, ya que era su cumpleaños, era el cumpleaños de su suegro, y viajó desde Noruega. Su yerno, Christopher Bergan, llegó a los Estados Unidos y quería darle una sorpresa a su suegro, entonces se escondió detrás de los arbustos y como ya era noche, cuando tocó la puerta de su suegro se alteró y empezó a sentir miedo. Como él vivía solo, empezó a sentir temor de que anduvieran algunos queriendo hacer daño afuera de su casa. Y cuando iba a salir, a abrir la puerta, tomó su escopeta y se encaminó a la puerta. Cuando abre la puerta, su yerno sale de los arbustos para darle esta sorpresa
y el señor tira un balazo. Cuando logra reaccionar, se da cuenta que había matado a su yerno. Y fue una situación que ya no tenía cómo resolverse. La falta del dominio de las emociones nos puede llevar a ocasionar tragedias. En esta ocasión, el miedo dominó y cegó a este señor de 61 años y mató a una persona amada. Entonces, es necesario que aprendamos a identificar nuestras emociones para poder gestionarlas de la mejor forma, de la más saludable. Es importante tener el dominio de nuestras propias emociones. En la vida diaria, hermanas, enfrentamos situaciones que nos alteran emocionalmente y estas pueden ser de forma negativa o de forma positiva. Las de forma negativa nos llevan a cometer errores de los cuales nos arrepentimos. ¿Qué estamos viviendo ahora en casa que nos altera? Esta situación del confinamiento, de las multitareas en casa, de tener la oficina, el jardín de niños, la primaria, la secundaria o hasta la preparatoria de los hijos, también nos está alterando. Todo lo que estamos recibiendo de información de los medios, las noticias tristes, toda esta situación del confinamiento, de la pandemia, de tantas pérdidas, nos altera negativamente. ¿Es malo sentir estas emociones? Claro que no. Todos nos hemos sentido en algún momento enojados o nos hemos sentido con mucho miedo o también muy tristes o contentos. No es malo sentir todas estas emociones. Son parte de nosotros y nos ayudan a sobrevivir. Lo que sí es malo es, por ejemplo, lo que nos pueden llegar a hacer si no controlamos estas emociones. Es decir, cuando nos llenamos de ira y llegamos a, por ejemplo, a tener un regaño muy fuerte a uno de los hijos o a discutir con el esposo y lo que queremos es de sacar nuestra ira y no corregir. Eso es lo que sí está mal, lo que podemos llegar a hacer cuando no controlamos nuestras emociones, pero no es malo sentirlas. También vivimos experiencias que nos llenan de emociones positivas, experiencias positivas obviamente, como cuando recibimos una llamada de alguna persona que hacía mucho tiempo no veíamos. Recuerdo yo una situación más en este tiempo diferente en que no nos podemos visitar. Recibía la llamada de una persona que amo mucho y que hace mucho tiempo no veo. Y recibir esta llamada me llenó de alegría, de emociones pues muy agradables, de intensa emoción y alegría. Y estas emociones perduran, es decir, si son muy intensas, si fue mucha la alegría que sentimos, duran mucho tiempo y nos hacen bien. Estas emociones, cuando llegan el esposo, los hijos, todavía le comentamos, ay, me llamó una persona y me sentí muy contenta, y siguen llegando estas emociones tan agradables. Según los expertos, hay 4 emociones básicas, que es la alegría, la ira, la tristeza y el miedo. De estas se desembocan una serie, una mezcla de muchas más emociones, como los colores, ¿no? Matices, mezclas muy variadas. Pero estas son las básicas. Hermanas, hay una función bioquímica cuando suceden todas estas emociones. Cuando llegan las emociones positivas, segregamos sustancias. La función bioquímica es un trabajo hormonal a nivel del cerebro. Empiezan a mandar señales hormonales. Cuando hay las positivas, llegan las señales con las hormonas de la endorfina, la serotonina, la dopamina, entre otras, que son sustancias buenas, que nos hacen estar tranquilos, serenos, sintiendo bienestar. Y nos hacen bien a nuestro cuerpo. Cuando llegan las emociones negativas, se empiezan a segregar sustancias tóxicas que dañan a nuestro cuerpo, como las segregadas por el estrés, la tristeza, el enojo o el miedo.
Estas son tóxicas a nuestro cuerpo, como el cortisol, la adrenalina, entre otras. Llegan directamente al corriente sanguíneo y se van a nuestros órganos vitales, perjudicándolos también. Es importante mencionar que cuando hay una disminución por una situación orgánica en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, de falla en los neurotransmisores o algo está sucediendo y bajan demasiado las hormonas buenas y quedan arriba las hormonas tóxicas, esto nos puede llevar a estados de ánimo involuntarios, es decir, puede haber una tristeza profunda, incluso llegar a una depresión, y no es provocada por algo externo o por algo que esté sucediendo, sino algo orgánico. Aquí necesitamos una intervención de especialistas o incluso tratamientos psiquiátricos médicos. Es importante, hermanas, recordar las consecuencias que nos pueden traer el no controlar nuestras emociones. Si llega una experiencia negativa y nos altera mucho negativamente, vamos a llegar a tener conductas tóxicas. Nos vamos a enojar mucho, nos vamos a alterar y vamos a recalar con quien esté primero ahí a nuestro alcance, y nos vamos a arrepentir de estas situaciones, como lo habíamos mencionado, y muchas veces, aunque nos arrepintamos, ya hicimos un daño. A veces pedimos perdón, perdóname, no quise decirte esto que te dije, no quise gritarte, no quise lastimarte, pero a veces ya lastimamos, porque las palabras hieren. Entonces nos provoca conductas tóxicas de las que a veces ya no podemos resolverlas de otra forma. Entonces es necesario controlar nuestras emociones. A todo esto también perjudica nuestro sistema inmunológico, y ahorita es cuando más fortalecido lo debemos de tener. El estar todo el tiempo con todo esto negativo, sintiéndonos muy tristes o muy preocupadas por lo que está sucediendo afuera, o con los miedos que sentimos porque llegue el contagio a nuestra vida o a nuestro hogar, miedo a perder a nuestros seres amados, miedo a todas las pérdidas que estamos viviendo. Si estamos todo el tiempo con temores, con enojos, con angustias, con tristeza, todo esto va afectando a nuestro sistema inmunológico. Entonces es vital que contrarrestemos todo esto tan negativo para poner experiencias positivas que nos traigan la segregación de hormonas positivas que nos permitan estar serenas, tranquilas, de una forma que podamos reaccionar bien, serenamente ante las adversidades que están llegando a nuestra vida. En este tiempo, con las enfermedades, con la situación del contagio, con las noticias del desempleo, estamos batallando en casa. Hay mamás que tienen hijos adolescentes, que con este confinamiento se está complicando más esta etapa y a veces no sabemos qué hacer. Con los pequeñitos que también lo están sufriendo, está llegando mucho la desesperación y la ansiedad. A veces el esposo está sin empleo y nos sentimos agobiadas, nos sentimos que no podemos con esto ya. Tenemos que identificar cuánto nos está afectando y de qué forma, para salir de esto de la mejor manera, de una forma sana, responder con nuestras emociones para saber cómo reaccionar. Cuando llegan las experiencias positivas y surgen las emociones buenas, positivas, esto segrega sustancias que son buenas para nuestro cuerpo, y esto generalmente no trae mayores consecuencias, sino es estar tranquilas, estar serenas. Estas serían las consecuencias, que son muy buenas. Entonces vemos la diferencia entre las consecuencias de todo lo negativo y también lo positivo. Veamos algunas reflexiones, amadas hermanas. Y quisiera que en esta tarde nos preguntáramos cómo lo haría Jesús. ¿Cómo reaccionaría? Jesús también era un ser integral, lleno de emociones, de sentimientos, de todas estas sustancias. Recordemos cómo Jesús convivía con los que amaba, cómo se relacionaba, porque
el control de nuestras emociones nos permite relacionarnos de una forma más afectiva, ver a las personas que amamos y a todas las demás personas, aunque no sean tan cercanas, de una mejor manera y tratarles de una mejor manera. Entonces, recordemos cómo lo haría Jesús, cómo se relaciona, cómo reaccionaría ante una situación. Yo recuerdo en muchos versos de la Biblia que estamos viendo la reacción de Jesús, como aunque los fariseos o alguien le quisiera alterar, él contestaba de una forma serena y tranquila, pacífica siempre. Jesús es nuestro modelo a seguir, hermanas. Entonces no tenemos por qué batallar, vayamos a la palabra, vayamos y veamos cuál era el comportamiento de Jesús. Y decía la palabra en nuestro texto base, aquí en Segunda de Pedro 1:5, le voy a pedir que juntas vayamos a la palabra, hermanas. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Al principio del número 6 dice, al conocimiento, dominio propio. Esto, hermanas, es lo que nos invita a reflexionar Jesús, que necesitamos actuar como Él. Y esto nos va a ayudar a relacionarnos mejor con nuestros hijos, con nuestra pareja, con la gente cercana y hasta en todos los momentos que tenemos que salir al supermercado con los vecinos, que la gente pueda ver a Jesús a través de nuestras vidas y los frutos del Espíritu Santo a través de nosotras. El apóstol Pedro, en esta parte que acabamos de leer, nos enseña que debemos añadir a nuestra fe virtud y conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Lo acabamos de leer, pero dice que es necesario tener dominio propio. ¿Por qué viene esta parte, hermanas? Porque no podemos decir que somos mujeres de fe, que somos personas de fe, que conocimos al Señor y luego no tener los frutos del Espíritu. Esto tiene que ser un equilibrio que hace una balanza perfecta, la templanza y el dominio propio. Somos mujeres de fe, pero somos mujeres que dominamos nuestras emociones, que tenemos una respuesta serena, que tenemos una reacción ante cualquier adversidad, como lo haría Jesús. El apóstol Pedro nos lo recalca aquí. Y en esta parte de la Biblia, la palabra templanza, dice, usa la palabra de origen griego, enkrateia, templanza. Krat también lo definen otros autores como Kenneth Pierce como dominio propio. Y este dominio del dominio de un lugar o dominio de una persona o dominio de uno mismo nos ayuda a entender mejor esta etimología griega de enkrateia o krat, que significa tener dominio sobre uno mismo, en este caso tener dominio de las emociones. Hermanas, la templanza no es una mera actitud de moderación, es más bien el dominio propio que surge como el resultado de la autodisciplina. Para esto necesitamos ser mujeres disciplinadas. Otros autores traducen krat, esta palabra de etimología griega, como fortaleza. Me gustó este concepto, hermanas, porque la templanza es la virtud de alguien que tiene la fortaleza para dominar sus deseos y sus pasiones. Por esto la encontramos también en la Biblia como dominio propio. Entonces, el fruto del Espíritu, cuando vivimos bajo la voluntad del Señor, cuando vivimos bajo el Espíritu Santo, los frutos que enseña el apóstol Pablo, como el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza y la fe, se evidenciarán en nuestra vida, se evidenciarán en nuestra forma de ser. Y agregar a la fe el dominio propio nos va a ayudar
a tener una sana gestión de nuestras emociones. Vemos cómo desde la antigüedad el apóstol Pablo, el apóstol Pedro hacían énfasis en esto. Tenemos que caminar con estas dos partes de la mano, la fe, el dominio propio. Y el dominio propio que nos ayuda a tener mejores relaciones con los demás, a respetarnos, a respetar, a amar, a ser pacientes y a que afloren los frutos del Espíritu a través de nuestra vida. Entonces, hay una perspectiva fisiológica y social que quisiera comentarles y les mencionaba. Desde ese tiempo ya se hablaba de inteligencia emocional. Y hay un autor, Daniel Goleman, que nos explica. Este autor es el escritor del libro de inteligencia emocional que nos habla precisamente de cómo conocer mejor nuestras emociones. Dice Daniel Goleman, cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de esta capacidad de la persona, del individuo, para identificar su propio estado emocional y gestionarlo de una forma saludable. Esto nos permite entendernos, nos permite identificar cómo estamos percibiendo nuestras emociones y obviamente da como un resultado una mejor comunicación. Nos conocemos, nos entendemos y nos comunicamos mejor. Esto es la inteligencia emocional. Identificar ante cualquier circunstancia cómo percibo la emoción que me está provocando este evento que estoy viviendo. ¿Cómo comprendo esta emoción? Identificarla, comprenderla para gestionarla. Gestionarla hablamos de cómo la estamos manejando internamente. ¿Nos permitimos que nos altere demasiado o podemos dominar nosotros nuestras emociones y no que ellas nos dominen a nosotros? Dominarlas nosotros para utilizarlas de una forma que no lastimemos y que no nos lastimemos nosotras mismas. Y de esta forma ir teniendo una balanza emocional que nos hace bien. Hermanas, tenemos desafíos. Y claro que pensamos al escuchar todo esto, decimos, ¿cómo voy a hacer para gestionar de una forma sana mis emociones? No es imposible, hermanas. Y los desafíos que tenemos hoy, en primer lugar, yo quisiera que ante cualquier situación respondamos a esta pregunta. ¿Qué haría Jesús cuando llegue una situación que nos altere de forma emocional, que sea de mucho enojo, nos provoque enojo o nos provoque mucha tristeza? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría ante este evento? Él es nuestro modelo de templanza y dominio propio. Entonces preguntarnos nos va a ayudar a reaccionar y a responder como Él lo haría. Punto 2. Encontrar el motivo de las emociones. ¿Qué generó que nos sintamos así? ¿Hubo un evento que desencadenó esta sensación que tengo ahorita, esta emoción o esta alteración? ¿Hubo un evento? ¿Hubo una situación? ¿Hubo un incidente? ¿Hubo una noticia que me alteró? Identificar cuál es el motivo. Y también un punto muy importante es identificar las emociones que nos produjo este evento que estamos viviendo. Es decir, identificar cómo me siento. Me siento muy molesta, siento ira, siento coraje ante algo que me está desesperando o algo que considero injusto. Otra parte es sentir mucho miedo. Esto que está sucediendo me está provocando temores, angustias, me siento muy agobiada o me está provocando mucho enojo, ira, miedo o también alegría. ¿Qué evento y qué emoción estoy sintiendo? Para mejor identificarlas. Otro punto importante es enfocar la atención en un asunto en concreto diferente al que nos está provocando la alteración. Es decir, distraernos un poco para que nuestra emoción alterada baje un poquito y una vez que ya estemos más tranquilas, retomemos aquello que dejamos pendiente resolver. Y un punto más es pensar en el futuro más inmediato.
cuando llega alguna emoción negativa y nos alteramos y empezamos a pues tener reacciones muy intensas, tal vez de enojo o por el miedo, como lo vimos en la ilustración al principio, podemos llegar a cometer errores que van a tener consecuencias. En ese momento muchas veces no somos capaces de ver al futuro, simplemente nos dejamos llevar por el enojo, por ese momento difícil, pero podemos lastimar y a veces eso ya no tiene regreso. Entonces, pensar en el futuro inmediato. Y este último punto, recordar las ocasiones en que hemos reaccionado adecuadamente. Esto nos va a ayudar a reafirmar que lo hemos podido hacer en otros momentos ante situaciones adversas. Entonces nos reafirma la idea de que nuevamente podremos resolvernos de una buena forma, de una manera adecuada. Entonces, hermanas, tenemos desafíos. Intentemos tener un autoconocimiento para una mejor respuesta ante cualquier situación. En conclusión, hermanas, y para que esto sea una realidad, es importante, porque lo importante de estas hermosas lecciones es que las llevemos a nuestro cotidiano vivir. No que se queden en un esfuerzo que realizaron algunas hermanas en reflexionar en esto. No, que nos hagan reflexionar, pero que como respuesta de un aprendizaje significativo lo llevemos en nuestra vida cotidiana, ante las circunstancias que estamos viviendo ahora en casa, en el trabajo, en el ministerio, en nuestra vida personal, para que podamos llevarlo a una realidad, que tenga un efecto. Sabemos que Dios está haciendo la obra en nosotras, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de continuar dejando que Él trabaje, pero poniendo toda nuestra voluntad y poniendo la parte que nos corresponde. Y recordemos, hermanas, que la clave no es reprimir nuestras emociones, sino reconocerlas, saber por qué ocurren para así poderlas manejar de una forma sana. Hermanas, cada persona es única. Todos y todas reaccionamos de diferente manera ante las situaciones, pero ocuparnos en trabajar en nuestras emociones, en nuestro autoconocimiento y la autoevaluación, de esta forma estaremos evidenciando el poder y la transformación que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Somos mujeres de fe y por lo tanto tenemos el compromiso de reflejar los frutos o el fruto del Espíritu Santo a través de nuestra forma de ser. Es importante que reflexionemos en este tiempo. Estamos viviendo tiempos complicados. Nunca nos imaginamos vivir esta contingencia. Y es importante que a través de conocer nuestras emociones aprendamos mejores formas de reaccionar ante momentos difíciles, ante noticias tristes, ante el dolor que se está generalizando en el planeta. Está generalizado. Todos estamos viviendo dolor. Y quisiera cerrar con esta parte que dice el apóstol Pablo. Dice el 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, la templanza, el dominio propio, la paciencia, en sí todos los frutos del Espíritu, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanas, la palabra lo dice. Si tenemos todo este control de nuestras emociones, a lo que ahora le llamamos inteligencia emocional, dice el Señor, si tenemos todas estas cosas sobre nosotros, en nosotros, estaremos trabajando en esto, es decir, no estaremos de ociosos ni sin fruto, estaremos dando fruto, y el fruto que brota del Espíritu Santo. Gracias, amadas hermanas, es una bendición haber compartido este espacio, reflexionando juntas,
sobre lo que el Señor quiere y lo que es mejor para nuestras vidas, porque eso es lo que el Señor quiere, que pasemos este tiempo tomadas de su mano, pasemos este tiempo tratando de reaccionar mejor con nuestros hijos, con el esposo siendo un apoyo siempre, desde nuestros trabajos, tal vez desde casa o saliendo a compartir también cómo estamos viviendo esto de la mano del Señor. Ahorita está llegando la desesperación y lo vemos también en nuestros compañeros del trabajo, quienes salgan a trabajar. También cómo ven ellos que estamos viviendo esto nosotros, ansiosos porque ya termine, desesperados porque esto nos está aglomerando, o serenos en tranquilidad, no deseando que ya acabe, sino adaptándonos a esta nueva normalidad, viviendo el presente, no anhelando que termine, sino pidiendo al Señor que la fortaleza, la templanza, para llegar del otro lado, tomados de su mano y de la forma más saludable. Cuidemos nuestras emociones, cuidemos nuestra vida, porque es la indicación que el Señor nos da. Nosotros somos templo del Señor y necesitamos procurar que el fruto de su Espíritu fluya a través de nuestras vidas en nuestra forma de ser. Que el Señor les bendiga, hermanas. Les mando un abrazo muy fuerte y mi mejor deseo de bendición para este sábado hermoso. El Señor les bendiga.